Ya debe hacer mucho frío, bueno, Dejo prendido, lo pongo. Qué chico el mundo. Qué chico el ¿lo apago? Y lo vuelvo a prender y me lo quedo. ¿Apago de eso o Ay, siempre quedo acá. No, que yo para prestar atención a lo que están trabajando, Uno de los alumnos que se dijo se podía utilizar había que explorar el pago. había dado la vuelta. al de gestión de acá, profesor. ¿Cómo anda? Está haciendo la maestría. Pero vos no tenías otra maestría. Ah. ¿Seguís? Sí. ¿Está para allá? Sí. Después cuando está allá. Ahora cuando falta, igual falta. ¿Seguís en el flanquito? Sí. Yo voy a acompañar al director. ¿Vos seguís ahí? ¿Cuándo vas a pasar de día? Ah, claro. Claro. Sí. Una vez fue siempre. ¿Y estás de jefa ya en el Sagrado o no? Sí, yo de vinculación. ¿Estás de? No de vinculación. ¿Qué es aquí de una supervisión? Ah, no. ¿Y te becaron para hacer esto? ¿Eh? ¿Te becaron? Tengo una beca, no, ¿qué porcentaje te dieron? Tengo 20. ¿Ya becaron la puta? Sí. Claro, sí. ¿Muchos enfermeros hay? Más médicos. Voy a sentarme también para... Lo podemos... Bueno, nosotros lo podemos constatar. Me parece que es un poco solo eso lo puedo corroborar fácilmente.
Bueno, ¿cómo les va? ¿Sobreviven? Bueno, todo es pasajero, no se asusten. Bueno, estamos muy contentos de haber podido organizar este seminario taller y agradecemos a los doctores que están aquí, que de alguna forma esto es innovador en el sentido de que es la primera vez que organizamos dentro del seminario taller de la maestría y la especialización un seminario con altos directivos de las principales clínicas y hospitales de comunidad de Capital Federal y que son referencia a nivel nacional. Lo que les quiero decir es, entonces, la dinámica, un poco lo que hablamos con Carlos fue, la primera parte les explicaba la materia, gestión estratégica en servicios de salud, y en la segunda presentarían el doctor Mario Schitter del Hospital Británico, vicedirector médico operativo, el doctor Miguel Silva, director general del Sanatorio Finoquieto, y el doctor Jorge Lantos, director médico de la Clínica Los Arcos, de Swiss Medica. Para nosotros es importante todo esto y ustedes van a tener la suerte de que mañana tengamos otro taller importante donde vamos a ver cómo interactúan los distintos sectores, las distintas clínicas y hospitales dentro del sector salud en Argentina. Pero siempre nos parece importante que este seminario taller a lo largo del año, así como tuvimos otras actividades con el doctor Kochler al principio, el doctor Medina, después con el doctor Servino, actual director general de la Super, tengamos a los actores aquí expresando sus visiones, entonces estemos todo el tiempo combinando entre la teoría y los casos aplicados con la opinión de los actores. Así que bueno, muchas gracias, les pido que le demos un aplauso a los expositores. Vamos a comenzar con el doctor Mario Schitter de Vulcano. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de iSalud por la invitación. Realmente me siento honrado por la invitación y quiero dejarlo en claro. Y no solo por la calidad del auditorio, a muchos de ustedes los conozco y hasta hemos tenido y tenemos la suerte de estar trabajando juntos, con otros, incluso panelistas, he tenido también el honor de trabajar en otros ámbitos previamente, hace unos años atrás, así es que incluso quiero destacar la calidad y el nivel de los panelistas, así que para mí un honor haber sido invitado a participar. Bueno, en mi caso en particular, quiero hacerles una presentación de algunas características que tienen los hospitales de comunidad, hospitales privados de comunidad, que son distintivas en cuanto a gestión. Así es que lo hemos pensado en nuestro equipo directivo cuando nos invitaron a dar esta parte de su formación, y estoy muy ocupado en que les sea de utilidad, y he pensado una manera de que ustedes tuvieran el día de mañana de tener a su cargo la responsabilidad, como seguramente ocurrirá, de gerenciar o dirigir una institución de este tipo. Si eso ocurriera, habría algunas características que es muy interesante destacar. Nuestro director general me pidió que dejara en claro que nuestros hospitales privados de comunidad, que son asociaciones civiles sin fines de lucro, tienen, y lo tenemos como objetivo, y lo vamos a ver en la presentación, la necesidad de posicionarse como hospitales pioneros, innovadores, de alta complejidad y ser una referencia en salud, de algún modo marcando algunas diferencias por nuestra naturaleza que tienen que ver con lo que vamos a ver en la historia.
solamente diferencias, no estoy diciendo ni mejor ni peor, porque he trabajado en muchas de las instituciones de las que aquí hay representantes, y me voy a tomar de lo último que dijo el doctor Díaz porque me dio pie a lo que quiero dejar en claro. Estoy totalmente de acuerdo, aquí está el doctor, que sin pasión no se puede hacer absolutamente nada. La pasión es fundamental, es clave en esto y quiero compartirlo con ustedes. Gracias. Entonces, vamos a empezar por saber cuáles fueron los orígenes del Hospital Británico. Es muy interesante que esto nace en 1827 como una sociedad amigable británica. En 1828 ya tuvo la denominación de Instituto Filantrópico Británico, hacia 1837 Sociedad Filantrópica Británica. A partir de 1840 aparece el Dispensario Médico Británico, 1844 el Hospital Británico, oficializado en 1853, y para ponernos un poquito en contexto, estábamos bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que fue entre los años 1793 y 1877. Ninguno de nosotros vivió esa época, es interesante pensar en el contexto. Así es que en 1844 el Dispensario Médico Británico fue el primer hospital que estuvo en la calle Independencia, en la esquina de Independencia y Defensa, Independencia número 15. Haciendo honor a la historia entonces, 1847, el segundo hospital británico, ese ya estaba situado en Viamonte, esquina Uruguay, era la quinta de Wilde y fue comprada por un préstamo de Barton Lodge y su mujer. Y aquí hay algunas imágenes que dan cuenta hacia el año 1861 cómo se empezaba a conformar el tercer hospital británico. Esta imagen lo que trata de mostrar es como mientras ocurrían algunas cuestiones bélicas, algún médico, este es un médico de aquella época, nosotros en el hospital tenemos un médico staff que es titular de la Cátedra de Historia de la Medicina, que es el doctor Pablo Yang, a quien le quiero agradecer este material públicamente, pero es muy interesante ver cómo el médico estaba ejerciendo sus funciones en el medio de ese ambiente, para seguir poniéndonos en contexto. Ya recién en el año 1861, en Bolívar, esquina Caseros, ahí en la quinta de Britten, en La Boca, una donación del gobierno británico, dirigido en ese momento por el doctor Reid. Siguiendo con la historia, nuestro hospital tiene más de 170 años de historia. En el año 1887, el cuarto hospital británico, que es el previo al actual, estaba situado en Perdriel, esquina Caseros. Y ahí el contexto era bajo la presidencia de Julio Roca. Fíjense, aquí están las fotos, esta es una vista aérea, no sé si alcanzan a verlo desde el fondo, tratamos de ampliarlo lo más posible, y algunas imágenes de lo que era el hospital en aquella época, y esto lo podrían venir a ver cuando nos quieran venir a visitar. Tenemos, que sería un placer por supuesto, la colocación de la piedra angular de aquel edificio por el presidente Julio Roca. Todo esto es parte de la historia que decíamos entre los docentes en la parte previa. Es muy importante conocer la historia de las instituciones, sobre todo cuando la tienen tan florida. En el año 1940, finalmente, el quinto hospital británico termina siendo lo que es el edificio actual del hospital británico. En primer término, en el 1946, una sala que hoy llamamos Sala Repeto, que es un pabellón que tiene 3 plantas, fue construida en 1946. Luego hubo una donación de lo que llamamos Centro de Terapia por el Arte, que es un sector donde psiquiatría y psicología, y ahora ampliado a neuropsicología y neuropsicología infantil, se hacen desarrollos artísticos vinculados con la rehabilitación y recuperación de los pacientes. Y finalmente, ya pasando mucho más a nuestros tiempos, este es el pabellón Repeto, este es el edificio de docencia conectado con esto que se ve aquí, que acá se ve un poquito más claro, que es el edificio de docencia y de la Universidad Católica, con quien tenemos un convenio y somos el hospital universitario de la Universidad Católica, ¿sí? O sea, ahí se hace la carrera de grado de medicina, nosotros somos un hospital universitario y también tenemos muchas carreras de posgrado y estamos compartiendo algunas carreras de especialización, como por ejemplo pediatría, cirugía plástica, que ya los tenemos enteramente con ellos.
el resto de nuestras residencias tienen su carrera de especialidad o título especialista a través de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, luego, y aquí entramos un poquito más en aspectos que se van a vincular con la gestión de este tipo de hospitales, contamos con 4 centros de atención ambulatoria. Entonces tenemos un hospital central, polivalente, de alta complejidad y 4 centros de atención ambulatoria que están en Martínez, Vicente López, en Barrio Norte, allá por el año 2000, el primero fue en el 1997, Lomas de Zamora en el año 2000 y Lanús en 2002. Si bien tienen distintas capacidades y distintas orientaciones, la mirada es hacia la descentralización de todo lo que sea mediana y baja complejidad. La dirección hacia donde estamos yendo es a que en el hospital central tengamos alta complejidad o mediana hacia alta complejidad y descentralizada hacia centros periféricos. Estamos trabajando activamente en eso en el hospital. Es parte de nuestro plan estratégico, el resto lo vamos a ver ahora. Cuando empecé la charla les dije que era muy importante tener en claro que nosotros tenemos que recordar nuestra historia, tenemos que hacernos carne con esa historia y comprenderla, porque si nos toca dirigir a personas que hace 50 años o más que están trabajando en la institución, es muy importante que podamos entender todos los cambios que tuvo que haber vivido esa persona para seguir trabajando, como es el caso de muchas de las enfermeras. Creo que a todos nos queda en el inconsciente colectivo la enfermería del Hospital Británico como una enfermería de excelencia, y la verdad que hay motivos para que eso sea así. Es realmente así, no digo que no lo haya en otros sitios, los hay, y muchos, y de excelencia también. Pero es cierto que es un sello distintivo, le llamamos a veces la joya de la corona. Fuimos pioneros en medicina, sí. La primera cirugía con anestesia general se hizo con éter en la Argentina en el año 1848, la realizó el doctor Maquena, que en realidad hizo la reválida en Buenos Aires en 1840 y luego regresó a su país en 1853. No fue lo único, tenemos para destacar, por supuesto, la primera escuela de enfermería del país, en Argentina, fundada en 1890, y aquí también estuvo bajo la presidencia de Julio Roca. Y lo que vemos aquí es la historia, algunas fotos de la historia, y aquí la foto de nuestra actual Matron. Más allá de lo interesante que es ver cómo han cambiado las imágenes, fíjense que los uniformes y el respeto a la vestimenta, a la investidura, a la posición, hoy en día esta foto es actual, es la Matron actualmente, y si ustedes vienen al Hospital Británico, la recorrida, como le hicimos todos, la van a hacer con la Matron del hospital, y la Matron tiene sisters, y las sisters tienen nurse, y hay night sisters, y eso se sigue sosteniendo porque es una de las cosas que hablan de que la cultura, lo hablábamos previamente, debe poder entenderse y sostenerse en todo aquello que realmente hizo que hoy el hospital sea lo que sigue siendo. Por lo tanto, si seguimos con alguno de los hitos, también se hizo la primera anestesia general con pentotal, tiopental sódico por vía endovenosa, lo hizo el doctor Cooper allá por 1938. También se hizo el primer implante coclear en el año 1980, el doctor Sherman fue en ese caso el referente, y un referente actual, vuelvo a hablar de actualidad, es el doctor Eduardo Bullorski y su equipo, que hicieron el primer trasplante de médula ósea en la Argentina, y hace muy poquito se le entregó una placa en un acto muy emotivo del 20º aniversario del primer trasplante de médula ósea en la Argentina. Esta historia compromete mucho a todos los que nos acercamos a trabajar al hospital, así que me voy a poner, hagan de cuenta que ustedes tienen la oportunidad y la suerte y la dicha de poder trabajar en una institución de este tipo, en una posición de gerencia o directiva, y tengan que pensar cómo armar y cómo pararse aparte de leer la historia. Uno de los pilares sin dudas son los recursos humanos, otro de los pilares son los recursos tecnológicos y otros los estructurales o edilicios. En España no les gustaba que digamos edilicios, no entendían esto. Ahora, del otro lado, separan las tres vertientes necesarias para cualquier institución que se preside, tal que, como se sabe, son docencia, asistencia e investigación. Esto a cualquier institución le da prestigio. El tema es que cuando a uno le toca
trabajar en este tipo de hospitales, las estructuras son un poco caprichosas, son antiguas, obsoletas. Nosotros estábamos hablando de que tuvimos que reformar muchas áreas, algunas por necesidad de urgencia, como por ejemplo la cocina en nuestro hospital. Y otra cosa que nos pasa respecto a los recursos humanos es que tenemos las estructuras muy divididas, muy divorciadas. No estamos pensando un hospital desde cero, sino adaptándonos desde 1844, lo cual nos obliga seguramente a replicar y aumentar los costos en recursos humanos. Hay aspectos diferentes. Una cosa es el recurso humano de excelencia, del que no tenemos duda y creemos que es característico y que es mandatorio en la institución. El recurso tecnológico tiene que ser adecuado a ese nivel de recurso humano. No necesariamente va a ser el último recurso y el de mayor evolución tecnológica, pero sí el que se necesita para hacer la medicina que necesitamos hacer. Y el recurso estructural siempre decimos que tiene que ser digno. Nosotros no tenemos una estructura que nos permita lucirnos en esos aspectos. Otros sitios sí que lo tienen y muy valorable que sí. Estamos intentando también elevar esos estándares de calidad que hoy dan un estándar de calidad y seguridad del paciente muy diferente, y hoy tenemos referentes que van a estar luego en el panel que dan cuenta de que hay instituciones que tienen una estructura edilicia que es realmente maravillosa, envidiable. Nosotros tenemos mucho más foco puesto por nuestra condición en las otras dos situaciones. La historia de docencia e investigación nos lleva desde 1944 hasta el 2008, partiendo por la creación de la Biblioteca Médica, pasando por diferentes residencias. Recién en el 1992 hacemos el primer convenio con la Universidad de Buenos Aires, que sigue hasta el día de hoy, y en el 2008 el convenio con la Universidad Católica, la primer camada de médicos enteramente formados en la Universidad Católica y que han hecho el ciclo clínico con nosotros fue para el año 2014. Un poquito para cerrar y con el hospital en números para darles una idea. Si nosotros hablamos del hospital en números en términos de docencia y asistencia, los que tienen mucho entrenamiento aquí en recursos humanos se van a asustar, pero la verdad es que nosotros tenemos 3.200 empleados en el hospital. Si uno saca una cuenta y piensa que tenemos 260 camas, acá hay muchos gestores en salud, tenemos 260 camas operativas y tenemos un plantel para 1 millón de consultas al año y unas 20.000 cirugías al año, en términos de 180 cirugías, 1.800 cirugías al mes, que es lo que estamos haciendo. Hablamos de 600, 200 trasplantes hepáticos, 600 de médula ósea y más de 140 renales, pero el día a día habla de este número de consultas, habla de 260 camas en servicio con una ocupación que oscila entre el 95 y el 96% en forma permanente, teniendo un ALOS promedio, haciendo benchmarking con instituciones de nuestro nivel, al mismo nivel médico, me refiero a asistencial de complejidad, que está en la media de todos, casi todos nosotros estamos en el Instituto Técnico de Acreditación de Establecimiento de Salud y ahora estamos empezando con Joint Commission y hacemos un benchmarking del promedio de ALOS y estamos todos por el mismo sitio. ¿Pero por qué digo eso? Porque tenemos 60 estudiantes de medicina, 120 estudiantes de la UCA, más de 300 estudiantes de enfermería en este momento, 540 rotantes entre nacionales y posgrado, y estamos con un nivel de investigadores que en este momento sobrepasa los 100. ¿Por qué tenemos tanto personal? Por lo que les decía de la estructura. Lo que yo les decía de la estructura hace que tengamos que tener las cosas duplicadas o triplicadas y no tenerlos en una única planta, y también tenemos una relación número de enfermeras por paciente sumamente elevada. Nuestro número está en 1 a 5.5. Es realmente por cada enfermera 5.5, estamos en un nivel que está muy por encima de lo que sería el ideal. Pero tenemos esta estructura y estamos dispuestos a sostenerla por una cuestión de prestigio, porque entendemos que cambia la calidad de atención. Esto es para mostrarles números que son totalmente transparentes porque están publicados, por eso me permito mostrarlos, porque la gente piensa a veces que nosotros tenemos los fondos que son, digamos, que vienen a través de o donantes o fideicomisarios o la comunidad británica. No, nosotros somos quienes nos autoabastecemos con nuestro trabajo genuino. Por lo tanto, es importante saber que a través de fundraising lo único que podemos hacer es colaborar para ciertos hitos, como por ejemplo
construir un pabellón, comprar un tomógrafo, ahora estamos con el Centro de Oncología y este año nuestro desafío es este bol anual que hacemos, una fiesta de recaudación para la Escuela de Enfermería, pero la facturación anual del hospital es de 3.000 millones de pesos y lo que podemos conseguir a través de fundraising es apenas 10 millones por evento. También fuimos el primer sistema prepago en la Argentina, tenemos 38.000 afiliados, desde 1943 que estamos con esto, y este es un slide que traje específicamente para decirles lo que creemos. Nosotros creemos, este es el mercado de la salud, habrán tenido muchos de estos, pertenece a la Superintendencia de Salud, por lo tanto lo tomé textual del doctor Galeto con su permiso, que muestra un poco cómo está hoy en día el mercado de la salud entre los principales financiadores de la salud y el resto del mercado, y cómo fue la evolución desde el año 2010 hasta la fecha. En el 2010 el 71% del mercado de la medicina prepaga se repartía entre algunos financiadores que hoy, de 10 a 12 de ellos, concentran prácticamente la totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Este título de alianza estratégica significa que lo que nosotros queremos es cuidar a nuestros pacientes del mismo modo que cuidamos a los pacientes de otros financiadores. Es decir, para mí, tener ingresado un paciente de OSDE, de Swiss Medical, de Galeno, de Medife o de cualquiera de los demás, incluso el hospital italiano, el hospital alemán, es exactamente igual que tener internado un paciente del plan de salud. El estándar de atención y la calidad de atención es exactamente la misma. Nosotros queremos cuidarlos, por lo tanto, y cerrando, disculpen si me extendí 5 minutos más, este es el libro que nos dieron cuando ingresamos, que es la historia de 1844 a 2000 del Hospital Británico. Todos lo leímos para entenderlo. Luego el doctor Emery, que fue director médico desde 1844 a 2010, amplió la historia del hospital, también nos dio mucha idea. Y lo último que se tienen que llevar es cómo funciona el gobierno del hospital. A veces es una entelequia y es muy fácil explicarlo. Hay un gobierno corporativo que está formado por 131 miembros o fideicomisarios, de los cuales surge un consejo de administración que se renueva. Hay un presidente, un secretario, un tesorero y 15 titulares. De ahí surge una estructura que denominamos House Committee. Ese House Committee tiene 7 miembros. El presidente del House Committee es el mismo presidente del Consejo de Administración y es el mismo presidente del hospital. Y de ahí surgen las diferentes subcomisiones, entre ellas fundraising, asuntos para la comunidad. Cuando pasamos al gobierno hospitalario, llegamos a la dirección general que depende del House Committee. Aquí nuestro director general es el doctor Ángel Guevara. Paralelamente, la Gerencia de Relaciones Institucionales se comunica con la Dirección General, de la cual surgen todas las direcciones. La Dirección de Legales y Compliance, la Dirección Médica, la Dirección de Administración y Finanzas, de Procesos y Tecnología, de Recursos Humanos, y debajo de esas direcciones, aún no por hegemonía, pero la Dirección Médica tiene a la Dirección de Enfermería incorporada en el mismo lugar. Hago esta salvedad porque, por ejemplo, en España habrán visto que hay gerentes y directores y las direcciones de enfermería, de gestión y médica ocupan el mismo lugar en el organigrama. Acá también es así. Por último, nuestra misión, visión y valores siempre destaca lo que tiene que ver la integridad, la transparencia y la responsabilidad con compromiso. Y esto me parece interesante traerlo, no solo por la declamación que significa, sino porque nos dieron la oportunidad de participar en la confección de esto. Y eso es una forma de integrar a los nuevos directivos que nos acercamos a trabajar al hospital con los que hace más de 100 años que están ahí. Las características de un hospital las acabamos de hablar: privado de alta complejidad, pionero y de vanguardia, que depende de un staff médico multidisciplinario y de un trabajo en equipo fundamental para lograr resultados. Y todos nosotros tenemos que tener una autoridad moral que se nos confiere, una autoridad científica, que es la que los demás van a valorar en nosotros, y por último la autoridad que confiere el cargo. Nosotros no, estoy totalmente convencido de eso, no hacemos ninguna diferencia entre uno y otro lugar. El último tema, que es para los financiadores, tiene que ver con cómo tomamos decisiones. Yo sé que ahí no se va a leer, pero ante una nueva práctica, una nueva complejidad, para nosotros incorporar en el hospital y poder transmitírsela a los financiadores, lo hacemos pasar por un proceso muy estricto de evaluación de tecnologías. Nosotros lo hacemos con el Instituto de Eficiencia Clínica y Sanitaria del Hospital Italiano.
se evalúa primero la prestación y recién ahí se arma una prestación que vamos a utilizar para nuestros propios afiliados del plan de salud antes de pensar en utilizarlo para terceros. Queremos cuidar mucho a los terceros financiadores. Nuestros nuevos desafíos actualmente en desarrollo son la historia clínica electrónica, que ya está actualmente en marcha. A partir del 1 de noviembre estaremos informatizados en su totalidad con la vertical de SAP. Los primeros pasos hacia la calificación internacional por Joint Commission International y por último el desafío final, que es nuestro gran desafío, que es la ampliación de la estructura total del hospital. Va a duplicar la estructura actual del edificio en la misma cantidad de metros cuadrados, en un edificio inteligente, tomando algunas ideas de los que ya lo han hecho, como los que están aquí presentes. Muchas gracias, disculpen. Bueno, buenas tardes. Nosotros trajimos dos presentaciones, espero poder pasarlas, si no, se las daremos para que la pasen ustedes. El año pasado empezamos a encarar una cuestión que yo llamé experiencia fino quieto, que era un análisis con encuestas y con una empresa tercerizada, que es la misma que le hace a Fora, Telecom, en aquellos pacientes que venían programados, 11 puntos de contacto diferentes. Medíamos 21 emociones en esos puntos de contacto y el final de esto iba a determinar la tipología o los tipos de pacientes que nosotros asistimos normalmente y un modelo de atención diferente y obviamente de capacitación para nuestro personal de acuerdo a eso. En el camino íbamos a medir, ahora la van a ver con una medición que es internacional para ver cómo estábamos parados. Les muestro qué es lo que nos dio. Bueno, era esto: diseñar un modelo de atención para paciente, aumentar la satisfacción y recomendación, y el modelo se denominó experiencia fino quieto y refiere a los procesos no asistenciales de contacto con los pacientes. Nos permitió tener estos 11 puntos de contacto: la elección del sanatorio, estudio prequirúrgico, coordinación para la realización de la cirugía, estacionamiento, ingreso al sanatorio por el sector de admisión, traslado a la habitación, ingreso en la habitación, traslado a quirófano, prequirófano, estadía y alta de ingreso. Y ahí empezamos a tomar algunos datos. ¿Quién nos recomendaba? El médico. La prepaga, solo el 6%. La prepaga de origen, no importa cuál sea. La razón más importante para operarse en el sanatorio, el médico se lo sugirió o atiende en el sanatorio. Después, otra recomendación de la prepaga, 5%. ¿Dónde realizó los estudios? Nosotros permitimos que los estudios, que la gente pueda venir con su estudio y no realizarlo en el sanatorio, y acá están los resultados. Solo el 56 o 70% lo hacía en el sanatorio. Razones para hacerse el prequirúrgico en el sanatorio: recomendación médica, porque fue de urgencia, para hacerse todo en el mismo lugar y muy bajo de comodidad. Razones para no hacerlo: la lejanía con el sanatorio, o lo hizo en otro lado, o le fue cómodo hacerlo en otro lado. Medio por el que lo contactamos para la cirugía, mail y teléfono móvil, acá están todos, y la calificación de la experiencia, acá empezamos a calificar, entre 9 y 10, el 80%. Vino en autointernarse, la mitad sí lo hizo, la calificación es bastante baja, ya se los aviso. El primer turno quirúrgico en todos los sanatorios llega de madrugada, la zona en la que estamos nosotros es media complicada, de madrugada, nuestro estacionamiento está a 2 cuadras y eso. No toda la gente nos mide por nuestro estacionamiento, hay otro estacionamiento, pero bueno, es un problema a resolver. Calificación en la etapa de ingreso o admisión. Acá, si bien está la primera valoración, pero también está, no nos olvidemos que 40% de nuestras cirugías, nosotros hacemos 1100 cirugías mensuales y 40% es ambulatorio. Entonces hay gente que va directamente a la unidad de cirugía ambulatoria que no tiene la comodidad, obviamente, que la internación. Pero los quiero llevar un poquito rápido. Calificación de la experiencia en el lugar del traslado, muy alta.
Igual ahora la vamos a ver. Calificación de la experiencia que acompañó al traslado. Tenemos azafata que acompaña al traslado, ya sea a la unidad de cirugía ambulatoria como a la habitación, es bastante alta. Calificación de la experiencia al ver por primera vez la habitación, altísima. Esto ocurre no solamente porque las habitaciones puedan ser confortables o buenas, sino porque mucha de esta gente no conocía el sanatorio, con lo cual la expectativa es diferente, ¿no? Calificación de la experiencia en el traslado hacia quirófano, alta. La calificación de la experiencia, ahora van a ver todos los puntajes, no es que no lo tengamos escondido. Calificación con la experiencia, estoy viendo para que vean, la calificación de la experiencia con los camilleros que hicieron el traslado, calificación de la espera en el lugar prequirúrgico, esto daba un poco bajo, y ahí lo que notamos era que, como esto lo lleva 1 año y pico, que muchos cirujanos, nosotros somos un sanatorio abierto, muchos cirujanos solían citar 5 o 6 pacientes a la misma hora, y eso generaba un conflicto interesante, porque la gente esperaba además, si bien tenemos un área de PIP, tanto sea para ingreso como para egreso, la verdad que complicaba bastante, eso lo cambiamos rápidamente, las cosas que pudimos ir cambiando las fuimos mejorando. Calificación de la experiencia vivida en general de la internación es alta, con respecto al confort de la habitación también, y acá empiezan, estos son los 3 puntos por los que nos mide la gente. Por lo menos a nosotros, porque esto es un análisis, nos mide por cómo la atiende el personal de enfermería, por las camareras y por la limpieza. Básicamente son las cosas por las que más nos miden, porque el médico ya lo eligió a la persona cuando fue a operarse y probablemente sea su médico de año. Igual nos mide, solo el 7% nos mide por los médicos, se lo aclaro porque esto es para nosotros los médicos casi el fin del ego. Claro. Calificación con la experiencia de la comida, con la calidad de la comida y con los horarios. Acá también tenemos un inconveniente y lo están viendo. El horario del desayuno no era el que la gente pretendía. 2 problemas. El horario del desayuno no era el que la gente pretendía, obviamente eso se modifica muy rápidamente. Y lo otro que pasó es gente operada, no sentían que pudieran ser ellos decisores de qué iban a comer. La realidad, yo hago cirugía, soy ginecólogo, ¿no? Si bien no opero en el sanatorio, era ginecólogo, puedo decir. Sabemos que no va a decidirlo, porque el puré amarillo lo come todo el mundo. Entonces ahí lo que hicimos fue aumentarle al menú a la variedad de que pudieran elegir o carne, o pescado, o pollo, y eso inmediatamente repercutió sobre la sensación. Querían empoderarse y poder ser ellos quienes decidieran. Nosotros tenemos en nuestra parte tecnológica, hacia ahí vamos, que la gente desde la habitación puede elegir el menú, al igual que la gente que la acompaña. Así también como la música con la que se duerme en el quirófano. Experiencia alta de egreso, muy alta. Net Emotional Score, normalmente deberían prevalecer las emociones positivas, ¿sí? Acá, gracias a Dios, no prevalecieron, pero algunas están para mejorar. Emociones prevalentes, acá están con los resultados y qué es lo que dio y dónde vamos a ir a trabajar, puntos fuertes y puntos débiles. Lo que más les gustó, la atención en general y la atención de enfermería, trato del personal, y si bien acá, la atención médica, lo que he dicho antes. Lo que menos les gustó, nada, el 60%, atención de enfermería, demora en la internación, comida, demora en la internación, es esto que le dije, de los médicos, y alguna TV chica, el 1%, en fin. De eso me quejo yo también. Pero en mi casa. El NPS, ¿qué tan probable es que recomiende al sanatorio un amigo? Promotores 94%, neutros 3, detractores 2. Y esto es lo que yo le decía en el GEDCAR, nos medíamos, en ese momento estaba a 71, después estuvo a 75, después ahora creo que está en 83, y a nosotros nos estaba dando 92,5, si no me recuerdo mal, ¿no? Sí. ¿Bien? Componentes, mapa del camino del paciente, perfiles del paciente y criterios de la actuación. Para después capacitamos desde la actuación. ¿Sí? Metodología, bueno, trabajo en equipo, reglamento de la fuente, análisis de información, reuniones de rediseño y elaboración de entregables. Mapa del camino es una herramienta visual para identificar las emociones que siente el paciente, sus expectativas y la percepción de lo que realmente experimenta a lo largo de todo el recorrido. El por qué, los usos, ¿no?
identificar los momentos críticos y capacitar. Esto es lo que yo le dije en camino con las diferentes calificaciones, ¿no? Da 92,5 y les aviso que, por ejemplo, en enfermería da 97, igual que en el resto, lo que da abajo es 7 puntos y pico la parte estacional. Y acá las recomendaciones, no las van a ver porque están chicas, de acá dónde vamos a actuar y de acá de qué manera vamos a actuar. Lo van a ver más adelante. Perfiles de paciente, diseñar la experiencia, todo esto es. Y acá están, estos son los perfiles, nuestros perfiles de paciente. Los 5 que suman el 80% de la gente. Roberto de Swiss Medical, no hay ninguno, no te asustes. Roberto, Cristian, y cada uno tiene, la mayoría, bueno, OSDE, Poder Judicial, Medife y OSDE. Para que no vean. Y cada uno está segmentado por edad, de dónde viene, y acá dice qué espera y de qué manera podemos actuar. La pusimos chicos casualmente a propósito porque no podemos mandar a nadie. Porque esa gente es gente real, no es un invento, es gente real. Un sistema de gestión basado en valores que guían el comportamiento. Bueno, los criterios de actuación parten de la misión de sanatorio porque nosotros dijimos que una de las cosas a las que dedicamos es al ambiente humanizado. No decimos que tenemos un ambiente humanizado, lo tenemos. Esa es la realidad, en las áreas críticas. Emociones y sensaciones, ansiedad, intranquilidad, vulnerabilidad, era quizás la que más se identifican con algunos inconvenientes. Los criterios de actuación, para la ansiedad contenemos, intranquilidad tranquilizamos, vulnerabilidad transmitimos confianza. Criterio de actuación, damos sostén emocional cuando contenemos empatizando con los pacientes, tranquilizamos, brindamos información que ayude a darle certidumbre a los pacientes, transmitimos confianza, evidenciamos nuestro compromiso e idoneidad profesional. Las 3T, ¿sí? Tranquilidad, tarea y trato, qué, cómo y dónde. Los criterios de actuación no son los mismos a lo largo del camino del paciente, son específicas para cada camino, una misma acción puede satisfacer más de una parte del camino. Y acá lo tenemos en cada lugar, prequirúrgico y qué hacemos en cada uno y cómo capacitamos nosotros. Les aclaro que la capacitación tiene 3 niveles: directores y jefes de servicio, jefes ya sea de enfermería, con coordinador y médico de planta y el resto del punto de contacto. O sea, vamos a capacitar a toda persona que tenga contacto con nuestro paciente. Y acá está la manera en lo que lo vamos a hacer. Cómo contener y qué hacer, qué acción en cada una de las cuestiones diferentes a alta y egreso. ¿Ah? Esto es un poco más largo, pero lo quisimos meter medio simplificado. Es bastante, no es común, la verdad que fue para nosotros una experiencia maravillosa, nos permitió mejorar y nos va a permitir seguir mejorando porque vamos a seguir midiendo otros caminos que son más cortos, era el camino más largo. Y por otro lado, ir viendo después las capacitaciones, nuevas mediciones. ¿Sí? Si querés y tenemos tiempo, mostramos el otro. También lo tenemos simplificado, ¿no? El otro ya es más tecnológico. Bueno, no todas nuestras enfermeras utilizan iPod. En este momento estamos cambiando la versión. Hace 4 años que lo están utilizando y la verdad que el iPod de Apple es muy seguro. No se rompe, no hemos tenido más que en una planta de 120 hemos cambiado, en 4 años se cambiaron 4 o 5, pero hoy vamos porque Apple tiene un solo inconveniente que son las permanentes actualizaciones. Y bueno, lo usamos para administración de medicamentos, identificación de pacientes, control de signos vitales, balance hídrico, valoración de enfermería, pase de guardia con metodología ISBAR y utilización como teléfono interno incluso. Ahí están viendo cómo van en blister nuestros medicamentos, cómo se hace desde la dispensa segura de medicamentos, ¿no? Estas son las pulseras que tienen todos nuestros pacientes y cómo lo lee el iPod, y eso va, nosotros tenemos historia clínica
todo digital, todos nuestros sistemas, ya sea los sistemas de quirófano, las mesas driver, todos interactúan con el sistema operativo de sanatorio. Identificación de los pacientes, ahí tienen el menú principal, paciente asignado, cómo tiene que validarlo, después tanto las indicaciones como la dispensa todo lo tiene que volver a validar después en las computadoras. Igual que los signos vitales, está acá, lo coloca y después lo valida. Igual que los registros, la escala de dolor, todo lo hacen a través de un iPhone. Nuestras habitaciones están marcadas con un código QR y el personal y todos los internados tienen pulsera. Lo leen, ahí tienen, esta es una habitación. Trazabilidad, próximos pasos. Trazabilidad de los medicamentos al pie de la cama, generación de alertas relacionadas a interacciones medicamentosas y alergias, incorporación de nombre de los medicamentos en dispositivo móvil según protocolo de medicamentos. Nosotros armamos toda una configuración en el sanatorio de una cuestión de unos beacons que toda persona que utilice la app del sanatorio, y nosotros la vamos a identificar cuando está dentro del sanatorio, la saludamos, le generamos saber cuánto le falta para su turno, desde ahí puede interactuar, ya sea de manejar en la televisión, pedir comida, esto que yo les conté, la música, y nosotros tenemos todo un camino de paciente dentro del sanatorio que también implica una seguridad diferente. Lo mismo que hace el Waze en la calle, lo hacemos nosotros con los usuarios que estén dentro del sanatorio. Eso es lo último que vamos a lanzar. La empresa que hace esto se llama Gismedic, que es parte del grupo ACE, así que bueno, van a ver que esto del iPod lo están adquiriendo otras instituciones. Normalmente las instituciones lo adquieren cuando nosotros cambiamos la versión. Eso es lo único que esto es tecnología para la seguridad, ¿no? Con respecto a la primera presentación, Sí. ustedes la encuesta de satisfacción la orientaron hacia los pacientes. Igual hay un espacio después, ¿no? Para bueno, para me la guardo. Sí, sí. Ahí tenés la... No te la Creo que olvides. después. Anotar. Estudio. ¿No? Bueno, digamos una parte más blanda de la presentación de hoy. Las próximas 3 horas vamos a estar hablando un poquito de liderazgo. El concepto de mandos medios. ¿Quiénes son mandos medios de los que están acá en esta sala? ¿Todos? Asumo que están todos en el camino del liderazgo. Vamos a charlar un poquitito de lo que significa el liderazgo y de alguna manera tener un panorama, una visión de cómo se va construyendo uno en el camino de una organización como para constituirse en un líder. ¿Se escucha? A ver, para empezar, liderazgo implica influencia, ejercer influencia. Y la influencia no es algo que surge mágicamente, sino que es algo que se va logrando a lo largo de una trayectoria. Lo que quiero proponer de alguna manera es un camino de ir subiendo escalones en el desarrollo de una persona dentro de la organización y cómo uno se va ubicando dentro de cada uno de estos escalones como para poder ir subiendo a un nuevo peldaño. Entonces, en este sentido, uno se pregunta cómo hace uno para subir a un primer escalón. Uno está en una organización, gracias, buen escalón, y a este lo vamos a llamar de posición. Imaginen ustedes que están dentro de la organización en la que estén, multitudinaria, muchísima gente, y la imagen es, yo veo acá como visión, digamos, panorámica,
todas las cabezas más o menos iguales. Pero de repente hay alguna cabeza que sobresale porque es más alta, o alguna porque tiene pelo con mucho rulo y llama la atención, o alguno porque tiene una cabeza o un suéter violeta muy llamativo, que está mirando con los anteojos hacia abajo. Es decir, hay algunas cosas que llaman la atención que hacen que uno note o perciba que hay alguna diferencia. Entonces, cuando uno empieza a trabajar dentro de una organización, lo más importante es no pasar inadvertido. Que de alguna manera pueda tener cierto grado de visibilidad. Por supuesto, no significa ser un payaso, porque eso no lo va a llevar a conducir absolutamente nada, pero tratar de tener alguna visibilidad para que frente a alguna situación, por lo general de crecimiento o de crisis, a alguien se le ocurra pensar en aquella persona que se destaca. La buena noticia, cuando uno lo llaman y le dicen, bueno, tenemos esta situación y queremos que vos ocupes este lugar, o porque se fue la persona que estaba previamente, o porque hubo un crecimiento y hace falta, o porque hay una situación de crisis y se reunieron quienes tienen que tomar decisiones y dijeron, bueno, vamos a pensar de qué manera reorganizamos o rearmamos esto. La buena noticia es que uno aparece en el organigrama, deja de ser una cabeza más y aparece con el nombre de coordinador, supervisor, responsable, referente o como quieran llamarlo. La mala noticia de esto es que en realidad uno apareció solo en el organigrama. ¿Y qué es lo que pasa al principio de esto? Y lo que pasa al principio de esto es que todos los demás te miran y dicen, ¿por qué lo nombraron a él si yo tengo mejores condiciones? O estoy hace más tiempo, o conozco al director, al jefe o al gerente. Con lo cual, ahí es donde uno va a tener que empezar a trabajar. En ese primer escalón, lo que pasa es que la gente a uno le va a dar pelota simplemente porque va a querer seguir trabajando en el lugar y sabe que si se pone en conflicto con el que es su supervisor, su referente, su coordinador, va a tener problemas para seguir trabajando. Pero a la gente no le gusta seguir a la gente solo porque tiene que seguir a la gente. A la gente le gusta seguir a aquellas personas que sienten que por seguirlas están aprendiendo, están creciendo, están logrando objetivos y por lo tanto ahí es donde uno tiene la oportunidad de pensar cómo hago para subir al próximo escalón. Pero sigamos un segundito más en el primer escalón, esta posición. Las organizaciones, por lo general, tienen mucha semejanza con los niveles que tienen los líderes o las personas que siguen o que generan, digamos, las políticas dentro de las organizaciones. En una organización donde los líderes están muy fuertemente puestos en el primer nivel, ustedes van a ver que la gente va a hacer lo correcto, va a hacer lo que hay que hacer, como para que no se los critique, pero no va a hacer absolutamente nada más que lo estrictamente necesario. Es decir, la gente va a darles a ustedes como líder lo mínimo de energía necesaria como para poder mantenerse en esa posición. Y en una organización que tiene un horario, digamos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pasa una cosa muy curiosa, y es la gente llega a las 8 de la mañana, se saluda, están charlando un buen rato, después empiezan a trabajar. Si se van a las 5 de la tarde, ¿qué es lo que pasa a las 4:30? Se preparan. Empiezan a guardar las cosas en la cartuchera, ordenar el escritorio. Si uno mira el flujo de los mails, va a ver cómo a partir de las 4 empieza a disminuir, 4:30 ya está muy bajo. 5 menos 20 empiezan a levantarse y a saludarse y decir, bueno, que tengas una buena noche, ni hablar si es un viernes, lindo fin de semana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sé yo? Menos 10, todos al baño.
No es cuestión de perder tiempo fuera de mi trabajo para ir a hacer pis. La realidad es, usamos el tiempo de trabajo para las cosas que nosotros necesitamos y nos significan. Y a las 5 de la tarde, sin que hubiera habido ninguna alarma de incendio o peligro de bomba, uno mira alrededor y se da cuenta que ya no hay nadie. Es más, si uno puede mirar por la ventana y ver el estacionamiento del lugar donde uno trabaja, uno ve que hay un enjambre de autos tratando de salir a las 5:15. Y es interesante porque así funcionan estas organizaciones si la realidad es lo que uno quiere es cumplir un horario y siente que lo que tiene que hacer es cumplir con ese horario. Ahora, uno tiene una oportunidad de subir un escalón más. Y ese escalón es un escalón en el que se genera un relacionamiento. En el anterior, el líder trata de que se cumpla con el horario y que se cumpla con pautas básicas. En este, el líder empieza a interactuar, a relacionarse con la gente. Y en la medida en que se relaciona con la gente, empieza a observar, empieza a escuchar, empieza a aprender y empieza a mostrar que tiene empatía con la gente. Y ahí la gente empieza a tener un poco de simpatía hacia uno. Y donde tiene simpatía hacia uno, empieza a hacer cosas no solo porque hay que hacerlas, sino porque siente que quien está liderando está haciendo cosas por ellos y ellos están dispuestos a hacer cosas por uno. Hay gente que se siente cómoda, hay gente que no se siente cómoda en su lugar de liderazgo. Y uno se da cuenta por dónde se ubican los líderes. Cuando ustedes ven una persona que está liderando, que está todo el día encerrado dentro de su escritorio y no se lo ve nunca y no tiene contacto con la gente, esa es una persona que no se siente cómoda con el lugar que está ocupando. Es más, pasa muchas veces que la gente evita cruzarse con otra gente porque no se siente cómoda. Entonces hay que trabajar enormemente en este punto, el punto del relacionamiento. Y esto configura una situación fundamental para generar un clima de trabajo de enorme confianza como para poder trabajar con la gente. Ahora la pregunta es, si nosotros podemos encontrar una organización en la que el líder se siente cómodo con la gente se siente cómoda con el líder y todos trabajan en un excelente clima de trabajo, ¿qué más podemos pedir? Y siempre queremos pedir un poco más y por lo tanto subimos otro escalón. Y este otro escalón tiene que ver con la producción. No se ve muy bien, no importa, se ve. Se entiende el concepto. Tiene que ver con la producción. Las organizaciones necesitan producir. Con clima solo no se vive, con clima solo no se crece. Con lo cual lo que tenemos que hacer es, una vez que logramos la posición y crecimos a la relación, generar que con esa relación nosotros empecemos a lograr determinados objetivos superadores como para que esto produzca. Y acá es donde empieza a verse fuertemente en la organización un movimiento. Ese movimiento que genera que el jefe, el coordinador, el supervisor, el líder interactúa con la gente como para poder lograr resultados. Y lograr resultados es absolutamente fundamental para crecer. Y una organización que no crece es una organización que se va secando y que tiende a desaparecer. Por lo tanto, es tan importante lograr llegar al punto de la producción. Ahora la pregunta es, ¿alcanza con llegar al punto de la producción? Podríamos decir que sí, pero sin embargo, si uno es ambicioso, uno dice, subamos un escalón más.
Y ese escalón más, ya se agotó la pila. A ver si tenemos el rojo, por ahí llama más la atención. ¿Sí? Bueno, pero así como hay violetas que llaman la atención, hay rojos que llaman la atención. Entonces, subimos un escalón más, y ese escalón tiene que ver con que si nosotros llegamos a producir mucho, generamos crecimiento. Y con ese crecimiento, lo que estamos empezando a hacer es generando nuevos puestos que requieren nuevos líderes y que requieren que algunos de estos llamen la atención y puedan ir subiendo. Y el punto ese, gracias. Qué bueno. Nos despertamos. Decíamos, y este escalón de crecimiento está muy vinculado con lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas. Y acá hay un punto muy, pero muy importante dentro de lo que es el liderazgo. Y es que en la medida en que uno puede empezar a enseñar a la gente a hacer determinados trabajos y a tener determinados modelos de liderazgo, uno empieza a armar equipos. Y punto fundamental acá es la gente hace lo que ve del líder si el líder realmente lo inspira. Y ustedes van a ver que en muchas organizaciones hay mucha semejanza entre los líderes de las organizaciones y la gente que va creciendo dentro de estas organizaciones. Y acá hay 5 momentos en estos liderazgos donde hay una primera etapa donde uno está haciendo y la gente ve cómo lo hace y lo va aprendiendo. Una segunda etapa donde uno está al lado de la gente, pero le permite a la gente hacerlo y de alguna manera va corrigiendo. Otra etapa donde la gente lo hace sola. Y una etapa final en la que, y acá es muy importante, uno tiene que pensar en promover a gente siempre y cuando uno vea en esta gente con capacidad de liderazgo, gente que esté con actitud de enseñar a otra gente y formar a otra gente en lo que está haciendo. Si nosotros logramos tener este tipo de crecimientos en las organizaciones, llegamos a un punto realmente alto de muchísimo, digamos, de mucho movimiento dentro de una organización. Y uno diría, y bueno, ¿qué más pretendemos? Y hay un último escalón más. ¿No? Sí, ahí está. Un último escalón más que es muy difícil de llegar, pero que tiene muchísimo que ver con el tiempo en el que un líder está dentro de una organización. Y es cuando empieza a identificarse a la organización con el líder. Tenemos infinidad de ejemplos, cuando uno ve Microsoft, Apple y demás, son organizaciones que son casi difíciles, muy difíciles de despegar del liderazgo de quienes fueron los que las crearon o quienes las condujeron. Sin embargo, los ciclos biológicos de las organizaciones son muchísimo más largos que todos nuestros ciclos biológicos, que los ciclos biológicos de todos los líderes. Con lo cual, lo que uno tiene que hacer es, en realidad, seguir liderando para que la organización tenga una determinada ideología, un determinado ADN, una determinada característica, y en algún momento algunos líderes se apartan de las organizaciones, pero quedan íntimamente ligados a la historia de las organizaciones. Lo mostraba el Dr. Shitter recién con liderazgos en el Hospital Británico, pero digamos, hay organizaciones que sobreviven muchísimo más tiempo que quienes las lideraron en un determinado momento. Entonces, yo creo que acá llegamos a un punto casi culminante de esta situación, y es cada uno de nosotros tenemos que pensar en qué escalón estamos. Y la realidad es
no estamos en el mismo escalón con todo el mundo. Con algunas personas estamos en el primer escalón, con otras personas estamos en el segundo, con otras estamos en el tercero, con otras estamos en el cuarto. Lo que sí tenemos que hacer es, de alguna manera, tratar de tener en claro en qué escalón estamos con cada una de las personas que están dentro de nuestra estructura, como para saber de qué manera trabajar con cada uno de ellos, como para poder permitirles a ellos crecer dentro de la organización, y en ese mismo crecimiento pasa otra cosa que es sumamente virtuosa, que es un triángulo en el que acá podemos poner al líder, acá podemos poner al reporte, digamos, a la persona que está liderada, y acá podemos poner el objetivo, ¿sí? El líder tiene, hay líderes que tienen excelente relación con el reporte, pero no están conectados con el objetivo. Esto es muy bueno para ir a tomar un café y pasarla bien. Hay líderes que tienen una relación fantástica y tienen muy claro el objetivo, pero tienen un problema de comunicación con la gente. Y esos líderes también tienen un problema muy serio. Ahora, si un líder tiene una excelente relación con el objetivo y una excelente relación con el reporte, lo que hace ese líder es hacer trabajar al reporte con el objetivo, y mirándolo a la distancia empieza a aprender algunos aspectos de cómo llegar al objetivo que él ni siquiera había pensado, y ahí en realidad no se sabe quién es el líder y quién es el reporte. Y la verdad es que un buen equipo de trabajo es un equipo en el que de alguna manera, en algún momento, cada uno ocupa un mismo lugar horizontal, democrático, que permite el flujo de las ideas y le permite al líder y al reporte interactuar y de alguna manera muy virtuosamente mejorar los resultados. Yo estaba viendo esta presentación de las emociones y lo estaba relacionando con algo que estamos haciendo nosotros en este momento, que es tratar de hacer Six Sigma en los procesos de admisión de los pacientes. Y estamos contando cuánto tiempo hay de falta de valor para el cliente, para el paciente, para la familia, en el total de la internación. Y falta de valor es todo aquello por lo que alguien no está dispuesto a pagar. Nadie está dispuesto a pagar por esperar 45 minutos en la admisión para que le hagan la admisión para ir a quirófano. Lo que él decía, el cirujano cita a 5 pacientes para operar al mismo tiempo, y eso hace que un paciente tenga que esperar 6 horas para operarse. Nadie está dispuesto a pagar 6 horas para hacer una cola. Si yo voy a un aeropuerto y tengo que hacer una cola y veo que hay una cola larguísima, la verdad no tengo ganas de pagar. Entonces lo que hay que preguntarse es, hagamos aquello por lo que la gente quiere pagar y tratemos de reducir al máximo todo aquello por lo que la gente no quiere pagar. Y tratemos de imbuir a toda la organización dentro de lo que es este tipo de pensamiento. Y termino con algo que la gente que me conoce en Sui Medical y en el sanatorio ya está a lo mejor harta de escucharlo, pero es lo que escribí antes de que abriera el sanatorio, mientras estábamos en obra todavía, y empezamos a trabajar con los jefes cuando armamos el organigrama, y después que los jefes hablen con los coordinadores y los coordinadores con los médicos de guardia, en enfermería, en los vale parking, en las camareras, en todo el mundo. Como el centro de todo, el núcleo de toda nuestra actividad está en el paciente, lo que tenemos que pensar es en todo lo que gira alrededor del paciente. Y en este sentido, que todo paciente que se va de la institución, pregunta que estaba antes, si tuviera que quiera volver a nuestra institución, por lo bien que fue atendido desde el punto de vista asistencial, más un plus que tiene que ver con el trato, con la consideración, con la comprensión, con la escucha, y si no tiene que volver, que por lo menos se lo diga a alguien. En segundo lugar, los médicos. Muchos de los pacientes que van por los médicos, que los médicos quieran venir a nuestra institución, por lo dicho en el punto 1, y además porque los incorporamos en los procesos de decisiones.
muchos de los que somos médicos sabemos lo que nos pasa cuando vamos a una institución donde no nos conocen y no nos dan ni pelota, y cuando queremos hablar con el médico, está en el pase de guardia, no, ahora no puede, venga a las 3 de la tarde. Y la verdad es que, bueno, uno tiene que hacer otras cosas y necesita otro tipo de trato. Tercero, los financiadores. Una vez que un paciente traspuso el umbral del sanatorio, es un paciente del sanatorio, y todos los pacientes tienen que ser tratados de la misma manera, y que los financiadores quieran que vengan a nuestras instituciones por la absoluta transparencia que hay en todos los procesos asistenciales y administrativos. Y el cuarto de los puntos, que yo creo que es fundamental, last but not least, como dicen, es todos nosotros tenemos que trabajar. Necesitamos trabajar por razones económicas, pagamos la cuenta del colegio de los chicos, los viajes, el auto, el seguro, bueno, todo lo que hacemos para vivir, pero además no es lo mismo trabajar que no trabajar. Ahora, si pudiéramos decidir a dónde ir a trabajar cada día que vamos a trabajar, y decidimos que este es el lugar donde queremos venir a trabajar, porque hay buen clima, porque hay respeto, porque es una organización que crece, porque tengo oportunidades, y en esas oportunidades yo puedo destacarme y en algún momento o cambiar de turno o pasar a ser supervisor, coordinador o jefe o director. Bueno, este es el lugar donde elijo venir a trabajar todos los días, que no significa estar cómodo, porque trabajo poco, al contrario, clima de altísima exigencia, pero si nosotros hacemos que no venga la gente que no quiere trabajar en un clima de alta exigencia, pero que sí venga la gente que quiere rodearse de este tipo de mística, y bueno, yo creo que ahí estamos cumpliendo con los objetivos. Bueno, ahora sí abrimos el espacio a las preguntas y yo después voy a hacer un cierre conceptual de cada uno. Si tienen ustedes media hora más, me gustaría que se queden para que vean la interpretación desde el punto de vista teórico conceptual. ¿Vos qué querías decir? Sí, yo quería preguntar, dado que la encuesta era pacientes quirúrgicos, la mayor parte de los pacientes quirúrgicos, un poco en realidad lo que el doctor dijo al final, no van por motu propio, por elección propia del sanatorio, sino porque el médico los deriva. El médico cirujano es el que está eligiendo al sanatorio. Si no, sería interesante la encuesta de satisfacción hacerla con el médico que eligió el sanatorio. Aquí la tenemos. Eso es otro tipo de cliente. Bueno, pero ese, al fin y al cabo es el cliente que está trayendo, ¿no? Por lo menos sí, por no, ahora. parte del staff es nuestro, parte no, somos abiertos, pero también tenemos nuestra propia planta, porque obviamente tiene que responder a una guardia, ayudar a médicos, por ahí no tiene ayudantes. La tenemos otros caminos. Este es el camino más largo, por eso lo pusimos. Sí tenemos, con ello hacemos focus permanentemente, sabemos qué quieren, qué no, porque también tenemos todo un plan que se llama plan de fidelización de profesionales, y el mismo un prepago tiene como plan de fidelización de prestadores. Sí lo tenemos, sabemos lo que piensan. Bueno, nada, a veces trabajan por comodidad, a veces trabajan por cercanía, sí, sabemos qué piensan, y también les damos algunas cuestiones como nuestro staff puede atender al paciente cuando no está, si no pueden venir a dar un alta se lo van a dar, se comunican por teléfono con ellos, sí, tenemos otro plan. No es el único, pero no podía mostrar todo. ¿En qué momento se hace la encuesta? ¿Cuando se egresa? Cuando se va, porque mide los 11 puntos. Cuando se egresa, o si ellos prefieren, la pueden hacer en el domicilio o telefónica. Y siempre la hacemos con un externo. Es más caro, pero saca cualquier tipo de sesgo. ¿Qué le pedimos a la gente de la consultora? Básicamente que queríamos saber qué espera la gente de nosotros, después todas las otras cosas, cómo llega, que son datos para nosotros. Después, ¿qué espera nuestra gente que ocurra con el paciente que viene? Y después, ¿cómo lo podíamos sorprender? Porque yo no voy a hacer... en el nivel de sanatorio que tenemos nosotros, las apéndices nosotros las operamos igual que las opera la gente de Lantos. La estructura hotelera y tecnológica de él es muy similar a la mía, entonces a veces la satisfacción es con otras cosas, pequeñas, pero otras cosas. Entonces ahí era donde queríamos ir, a cómo atenderlo, de
qué manera. Nuestra gente cuando va a cualquier habitación se presenta, le deja sus datos por si necesitan llamarlo, algún otro tipo de cosas. ¿Vos? Sí, usted habló del uso del iPod para ciertas tareas o bastantes tareas dentro de la institución. ¿Cuánto es el costo de la incorporación de esa tecnología dentro del costo? ¿El programa o...? Porque no, el impacto en los costos del uso de esa tecnología. O sea, ¿en cuánto incrementa o cuánto es el porcentaje del día cama? O... el iPhone. Son dos cosas. Primero hay que ver cómo vos lo considerás. Si vos lo considerás un gasto, es un gasto. La planta de iPod más o menos, en Argentina cada iPod vale $450, comprado afuera vale 189. Lo digo porque acabo de traer 10 del último viaje porque queríamos tener la nueva versión para empezar a probarla. No quiere decir que vamos a mandar 10 mulas. ¿Y pagaste el 50%? Sí, pagué el 50% en la aduana. Sí, lo pagué. Pagué $524. Era el único estúpido en la cola. Pero como no quise tener inconveniente, traía una computadora personal. Lo hice, y aparte porque es una compra de la empresa, no mía. Y había que declararlo. Pero lejos de eso, después, lo de la cinta identifica, no va de la mano de esto, identifica al paciente que va a quirófano. Las funciones identificatorias son estándares de calidad. Sí, es un estándar de calidad. Pero quería llegar a eso. La inversión de los iPods más o menos son $1 millón, más o menos para toda la planta del sanatorio, 100 y pico. Y la inversión del programa puede ser unos $200.000. Vuelvo a decir, lo estoy llamando inversión. Para nosotros es inversión. En nuestra institución. La calidad está acá, el encargado de seguridad, que va conmigo ahora a Tarragona, ha recibido premios por esto. Y vamos a Baltimore a recibir otro por este trabajo. El mismo mes, no sé cómo va a ser porque hay 3 días de diferencia. Pero lo que te quiero decir, en nuestra institución, estos dos ítems cuelgan de la Dirección General de Sanatorio. O sea, ellos reportan a mí, porque para nosotros la seguridad y la calidad es estratégico, y como es estratégico, cuelga de la Dirección General. Entonces no es un gasto, es una inversión. Y para nosotros, para contarle a él, nosotros tenemos un enfermero cada 4 pacientes. Perdón. O sea, también invertimos en eso. Por eso después los estándares dan 9 y pico, ¿no? O sea, no es que dan 9 y pico solamente porque los enfermeros son buenos. Lo dan porque hay mucha gente trabaja. Sí, perdón. Perdón, lo pregunto porque realmente no lo sé. ¿El Sanatorio Finoquieto acredita también a Joint Commission o los sanatorios no acreditan? ITAES. Para acreditar tenés que tener tiempo, antigüedad en el ejercicio. Nosotros tenemos 4 años. O sea, estamos en este momento en un proceso de acreditación de ITAES y después vamos a seguir. Pero teníamos que empezar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Con todo para mí. Se lo dijo ella, ¿no? Porque dijo, se tiene que ir temprano, pregunta. La verdad que fueron 3 charlas muy enriquecedoras, las 3. Nunca me imaginé que de un solo tema podrían haber salido 3 charlas tan distintas, ¿no? Con incluso algunos puntos en común entre las 3. Si bien las 3 vienen del mismo segmento de la medicina, del segmento privado, son posturas bastante distintas entre sí. El doctor Schindler habló del prestigio de una institución que tiene muchos años en el mercado, de la cual la gente hace una consideración, creo, distinta de la que es el resto de las instituciones. Swiss Medical, Los Arcos o el Sanatorio Finoquieto. Viendo un poco cuáles eran las fortalezas del Sanatorio Finoquieto, veía que la fortaleza de lo que opina la gente acerca de la calidad médica estaba a la mitad de la tabla. ¿Sí? Eso tiene una explicación. Poniendo las fortalezas en el servicio de limpieza. Sí, pero eso tiene una explicación. Entonces, hoy justo el doctor Díaz hablaba y decíamos, bueno, los sanatorios de comunidad tienen sus protocolos y se respetan y son protocolos antiguos y que están bien establecidos. En cambio, el resto de las instituciones son instituciones abiertas de las cuales
muchos de los prestadores, me incluyo, utilizamos nuestro propio criterio, ¿sí?, como protocolo de atención de los pacientes, con lo cual utilizamos un poco esos prestadores por varios motivos. Primero, por la hotelería, porque la gente ve mucho eso, ¿sí?, por la hotelería, por la limpieza, por la atención de enfermería. Pero creo que hay algo que está quedando afuera, que es ese prestigio del cual hablaba el doctor Schilter, que tiene que ver con los hospitales de comunidad y con sus protocolos y demás. Yo creo que la gente va al hospital británico por lo que es el hospital británico en sí, ¿sí? El hospital británico tal vez no haga la inversión en iPods y en toda esa tecnología, no por ahora, tal vez no por ahora, pero sin embargo la gente va teniendo esa concepción distinta de lo que es la otra visión, que es la visión un poco diferente de lo que es un hospital de comunidad. Entonces yo me preguntaba si realmente toda esa inversión es una fortaleza para la institución en relación a la calidad médica o no. Sin ninguna duda. Te lo voy a contestar rápido. Y después le doy a Nato que te lo conteste. Nada de lo que hacemos no lo hacemos habiendo analizado las cosas antes. Una inversión como la nuestra, en el primer tramo nosotros estamos por largar el segundo, hace 4 años que funcionamos, estamos por largar en marzo la segunda torre de 100 camas más. O sea que evidentemente eso implica que no nos ha ido tan mal. Y eso que estuvo la startup, en medio que todo el mundo sabe una startup, es no menor a 2 años de inversión. Nuestra calidad médica es excelente. Los jefes de servicio que yo tengo, si querés, los puedo nombrar, pero son excelentes. Yo no hablé de la calidad médica porque en este camino la gente viene con su médico, la mayoría, las otras son nuestras, vienen con nuestros médicos, pero la mayoría viene con su médico. Y para tu tranquilidad, nosotros acreditamos todos los médicos. Y si un médico no utiliza los estándares del sanatorio, deja de venir al sanatorio. No hay ninguna alternativa de que un médico que haga una estafa a una prepaga o a cualquier entidad o haga algo que no corresponde, nosotros le dijimos que siga viniendo. Hay una lista de gente que no viene más. Obviamente una lista que es nuestra, pero hay gente que no viene más. Bueno, nosotros también, si vos decís que tenés tu enfoque humanizado, con atención centrada en el paciente y su familia, en la calidad y en la seguridad, si hay alguien que no respeta las normas, es el primero que se quiere. Eso por un lado. Uno está invirtiendo en un proyecto a un segmento que es diferente al que vamos. Nuestro segmento de atención de gente es ABC1 puro. El de él, mucho, puede ser ABC1, pero no todo es ABC1. Con lo cual, nosotros no tenemos habitaciones compartidas, nuestras habitaciones son solas o suite, con lo cual nuestro perfil es diferente. Hay trabajo para todo el mundo y lo único que nos falta, nosotros estamos por lanzar un plan de salud propio también, quizás sea la historia, que Finoquieto la tiene, pero con un interludio y con gerenciamientos diferentes, pero la tiene. Lo que más valora, hemos hecho focus group de lo que te imagines, porque cuando estamos a cero tratores y lanzar un plan de salud y todo es inversión. Y nadie quiere invertir en algo que no va a funcionar. Menos, más un grupo como el que represento yo, que es una asociación civil sin fines de lucro. Igual hay directorios a los que hay que responder. Entonces digo, los focus group toman del alemán, británico e italiano la historia centenaria, pero nadie dice que la historia centenaria está atada a la ciencia. En los focus group no. Toman la historia y suponen que eso va de la mano de gente calificada. Yo te puedo decir, en Clínica Médica nuestro jefe Roberto Fromen, en cirugía vascular lo compartimos con él, es Carlos Noyer, hoy el número 1 de la Argentina, y así te puedo nombrar Hugo Grancelli, Miguel González, jefe el presidente de cardiología, es nuestro jefe hoy, mañana será el de él, no hemos, Guillermo Colantonio, lo compartimos con la gente de SUI también, no hemos contratado Marcelo Campos, presidente de la Asociación Argentina de Atención Clínica, no hemos contratado gente porque nadie pone un hotel 5 estrellas para fracasar, pero son segmentos diferentes. ¿Sí? A ver, nuestro sistema de salud dista muchísimo de ser
un sistema ideal. Ahora, la realidad es que la gente elige dónde ir. Y hay gente que elige ir al británico, hay gente que elige ir al italiano, hay gente que elige ir al alemán, los que pueden elegir, por supuesto. Hay gente que elige venir a la Suizo, a la Goethe, a Los Arcos, a Finoquieto, a Diagnóstico, a Otamendi, a Mater Dei, a Fleming. Digamos, espectro. Yo creo que la responsabilidad que tenemos quienes conducimos, quienes lideramos instituciones, es que la gente quiera seguir viniendo. Hay cosas que la gente percibe y hay cosas que la gente no percibe. Cuando uno se sube a un avión, uno da por sentado que los estándares de seguridad de los aviones están absolutamente allanados y que no va a haber ningún problema, si no uno no sube. Cuando la gente elige un médico en una cartilla, asume y genera una relación con el médico, que ese médico es la mejor opción que tiene. Algunas veces esto no es así. Y algunas veces nos vemos en el problema nosotros de definir: este paciente no puede entrar porque viene con este médico y este médico no entra en nuestra institución. Te digo más, hay veces que tenemos que morfarnos, que venga una paciente en pleno trabajo de parto con un médico que nosotros no queremos aceptar y te lo tenés que morfar, porque la realidad es, si no la aceptaste, sabes que le va a ir mal a la paciente y al bebé. Entonces, esa extorsión también la tenemos nosotros. Ahora, sí es cierto que todas nuestras instituciones pretendemos no solo, cuando se hizo la Suizo-Argentina decían, es un hotel 5 estrellas, es una cáscara, no tiene contenido médico. Bueno, lo que tuvimos que hacer nosotros es, a través de los años, empezar a trabajar como para que la gente lo reconozca y que sea en obstetricia, en neonatología, en cirugía cardiovascular infantil, en distintas especialidades, un lugar de referencia. Lo mismo que hacen todas las instituciones. Y de hecho, la realidad es, cuanto mejor es cada una de nuestras instituciones, más alta pone la vara para las otras, porque la realidad es, el que empieza a tener mocos, empieza a vaciarse. Entonces, a nosotros nos viene bien que la Anchorena haya aparecido y con un staff médico realmente de excelencia, que Finoquieto haya aparecido con un staff. Te digo más, que a la Suizo le haya aparecido Los Arcos, le vino bien a la Suizo, porque eso significa, no podemos relajarnos, tenemos que estar permanentemente pensando en qué hacer para seguir siendo buenos. Y una cosa muy importante, no ser un commodity, marcar la diferencia para que los médicos o para que los pacientes o para que los financiadores en algún momento, para determinada cosa, prefieran venir con nosotros, o ir con ellos o ir con los otros. ¿Se entiende? Pero la realidad es, la competencia es muy muy buena porque te obliga a no dormirte, porque si no, uno podría decir, y yo me tiro para atrás, total, Swiss Medical necesita camas, con lo cual, ¿qué me importa tener poca relación de enfermeras a pacientes, tener pocos médicos de guardia, mala calificación de médicos, no tener médicos calificados, tratar mal a la gente, no tener consideraciones en la admisión, no hacer estadísticas? Si total, yo me garantizo que con la población de Swiss Medical lleno los sanatorios, pero no es así. En algún momento, y le está pasando a algunas clínicas y sanatorios privados en este momento. Quiero agregar un concepto. Entiendo perfectamente el buen sentido de tu comentario y creo que los panelistas son de un nivel excepcional y pueden entender perfectamente lo que dijiste. Yo me aparté de un concepto en honor a lo que me pidió nuestro director general, que es que en algún punto hoy hablábamos que el hospital británico es como un hospital público en el inconsciente colectivo con la eficiencia de un privado. No por ser autorreferencial, pero creo que da para hacer este comentario. Yo tuve la suerte de formarme en terapia intensiva, lo cual permite que uno sea un ave de paso por distintas instituciones. Así que quiero decir algo con conocimiento de causa. Pude trabajar como staff del Hospital Universitario Austral, como especialista en terapia intensiva, pude trabajar en Fleming, pude trabajar en el Otamendi, todavía no estaba
en ese momento Delfino Quieto, si no hubiera sido maravilloso, y tuve la suerte de trabajar muchos años en la terapia intensiva que el doctor dirigía, y con mucho orgullo en la Suiza Argentina y en muchas de las instituciones que pertenecen al sistema. Yo creo que también tiene que ver con las expectativas percibidas y recibidas de calidad de atención. ¿Qué quiero decir con esto? Los pacientes que eligen al Hospital Británico, es muy cierto lo que decís y lo que decía el doctor. Por un lado el segmento y por otra parte el inconsciente colectivo, muy bien respaldado con el prestigio de nuestros profesionales, por supuesto que son de excelencia, tanto como los hay en las instituciones de los doctores, pero lo que vienen a buscar es eso. Y la verdad que me disculpan ciertos aspectos de hotelería. Me aceptan cada vez con más dificultad la habitación compartida, cada vez con más dificultad, por eso estamos virando hacia otras estructuras, por eso vamos hacia el proyecto Aconcagua, pero es cierto que eso de algún modo al Hospital Británico se lo perdonarían. Estoy seguro que a ellos no. Estoy seguro que no. A ellos no les van a perdonar, a ellos ya tienen las 5 estrellas. Yo no las tengo, ojalá las tuviera, porque creo que le haría un estándar de calidad de atención superior al paciente y ojalá tuviera todas las habitaciones individuales, pero no puedo, nos dirigimos a eso, por el momento no puedo. Lo cierto es que para ser justos, también el prestigio nos lleva a una posición de exigencia enorme, del cual nos resulta muy difícil salir, es decir, un paciente que tiene una expectativa de calidad de atención recibida y percibida del recurso humano médico o de enfermería que fracasa en el Hospital Británico, es un problema muy grave que llega al director general. Hoy estuvimos contestando un reclamo de una paciente del centro ambulatorio de Lanús con la dirección general y la dirección médica, porque para ellos es imperdonable e inadmisible. Quiero dar fe que en las instituciones no tuve el honor de trabajar en la suya, pero sí en la del doctor hay excelencia de calidad médica también, con nuestras particularidades. Por eso dije al principio que los hospitales privados de comunidad nos queremos dirigir a la innovación y al pionerismo, porque está en nuestro ADN, que se mencionó mucho. Nunca olvidar la historia, mantener ese ADN, mantener la pasión, ir hacia la excelencia. Ojalá me compren los iPods y, y muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer un cierre conceptual con cada una de las intervenciones, tomar los puntos sobresalientes de cada uno de ellos, por eso le pedí que se queden, con todo respeto, agradecimiento y la posibilidad de ver estas visiones tan integradoras y distintas y similares. Bueno, vamos a ir por el primer lugar. Hay una cosa fundamental que no se deben olvidar nunca en la gestión y en el análisis de las organizaciones que abrió el doctor Schitter, que es la diacronía de las organizaciones, su historia, la importancia de ese conocimiento, de esa cultura, de esa evolución, del apostar a un determinado nivel de cuidado, apoyado fundamentalmente en el cuidado, en la atención, en la calidad, en la cercanía. Tiene otra desventaja, además de la que dijeron. En Buenos Aires hay una ciudad médica muy concentrada en camas y en todos los lugares, que es la avenida Santa Fe, Córdoba, Callao y Pueyrredón, y salvo los Arcos, en general tienden a concentrarse la ciudad médica ahí, polarizado por el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, y que la calidad médica se expandía desde allí, y eso es lo que ha comprado el segmento de más altos ingresos. O sea que hay otra desventaja, que es la geográfica que tiene el Hospital Británico. Lo importante de crecer sin llevarse por delante el ADN. Le hablaba que en Harvard hay una escuela de organización que dirigen Humberto Maturana y Varela, que son biólogos dedicados al management actualmente, y hablan de las organizaciones como seres vivientes.
y es tal cual así. Y hablan de la diacronía, y la diacronía, ¿qué quiere decir? La evolución en el tiempo. No hay que llevarse por delante la historia de las organizaciones. Ese es el ADN. Si uno se la lleva por delante, las destruye. Serán otra cosa, no será lo mismo. Ha crecido hacia crecer también en educación médica y en convertirse en un hospital universitario. No cualquier organización termina teniendo un hospital universitario y hacer esta cosa que decía yo de cooperación entre lo que es una institución privada de educación médica y un hospital. Los dos tienen una comunión de intereses en ello. Lo fundamental en esto es que a pesar todos invierten en recursos humanos, todos, los tres. Y han visto ustedes que ¿qué hace la gente cuando quiere ahorrar recursos? Echa gente, recortan personal. Fíjense qué tres experiencias exitosas fundadas en que personas con conocimiento atienden a otras que tienen necesidades y demandan por asimetría de información. ¿Qué es el conocimiento? Es la gente que tienen ellos que sabe cómo atender a otros en todo momento, los 365 días del año y todo el día. Y por eso tienen equilibrio financiero y, como decía muy bien Silva, él decía, la salud es negocio. Yo diría la calidad es negocio. Dar buena calidad de medicina es el gran negocio de hoy. La gente busca calidad. Y calidad en no tener eventos adversos. Que el 10% de los pacientes internados tiene eventos adversos. Errores de medicación, caídas, úlceras, infecciones por procedimiento médico por encima, errores en la cirugía, mal desempeño, etc. Todo lo que es la seguridad del paciente. Por eso bien decía Silva, no es un gasto, es una inversión. Es una inversión con alta tasa de retorno. Una cirugía equivocada, un lado equivocado, un error de paciente se paga solo. Y eso se te da en en casi 20.000 casos, o sea, ya están, eso ya, el millón de pesos ya está amortizado. Además de la imagen, además de la seguridad, además de la confianza, además de todo en esto. Otra cosa interesante que dijo Schitter, que es el gobierno institucional. El gobierno institucional con una cúpula, con una dirección que hace a la política de una institución y que preserva esa historia centenaria y que mantiene en todos los organismos directivos y operativos de la organización un criterio que es y que se respeta y que hace algo que es muy importante. Vieron que él dijo al final, nosotros tenemos la misión, la visión y los valores, y es algo que Peter Senge dice que es la visión compartida. Cuando las organizaciones tienen visión compartida, ahí tienen oportunidad. Y solo va a ser la culminación, el proyecto Concagua, de esa visión compartida. ¿Está? Bueno, primera cierre. Después, el Hospital Finochito, que ha apostado, yo digo hospital, disculpen, para mí es la máxima categoría de un establecimiento de salud, se llama hospital, a pesar de que en Argentina hospital se simbolice con el sector de gente que no tiene cobertura, el sanatorio Finochito, que hace a la atención centrada en la persona. La Mayo Clinic tiene eso como su principal elemento y ha ganado el premio en Estados Unidos en el 2012 por ese programa de atención centrada en la persona, de humanización, de que todo está dirigido a eso y que empieza a alinear todas las fuerzas. La medición de la calidad en una organización, ¿por qué se confundían ustedes conceptualmente?
Porque en realidad la calidad tiene 4 lógicas, no es una sola lógica la que la moviliza, sino que está la lógica técnica que hablaban, que vos querías referirte a la lógica técnica, que es la lógica del desempeño, del saber hacer, esa del resultado, que también tiene un sesgo, porque si te va bien en la feria todo te pareció bien y eso tampoco es bueno. Después está la otra calidad, que es la que percibe el usuario, que además si es la que percibe el usuario, es la que te permite generar bienes de confianza, que es lo que está queriendo generar el Finoquieto. Finoquieto no tiene historia, está generando bienes de confianza, ¿sí? La otra lógica de la calidad es la eficiencia, que hay que, si no es un privilegio. Y muchos de ustedes presumían que eso pasaba a ser un privilegio, por eso algunas preguntas que cuestionaban esa visión, que en realidad hay que diferenciar muy bien de lo que es superfluo, de lo que no genera valor, como decía Lantos, y lo que sí genera valor. Y que yo les dije conceptualmente cuando hablábamos, y esto lo ha popularizado Michael Porter en un artículo en New England hace unos pocos años, 2010, y ha publicado recientemente, un año y pico atrás, otro artículo y sigue con esto, que es qué es lo que genera valor. Lo que genera valor es, como dice él, lo que la gente está dispuesta a pagar por eso. Nadie quiere esperar 6 horas para que lo suban a un quirófano con el ayuno, que después se le paraliza el intestino, que le duele, que tiene frío, es que no tiene las reacciones inmunológicas que tiene que tener en un posoperatorio. Qué mala atención, ¿entienden? Y lo último es la seguridad. La calidad de hoy es seguridad del paciente, que es la praxis, es el aspecto de seguridad que todos tenemos que tener, porque frente a un juicio de mala praxis, con todas las medidas de seguridad, le dice: señor juez, estas son nuestras barreras. A mí se me cayó un paciente, les cuento, y tuvo un hematoma subdural, y lo primero que me preguntó el juez cuál era mi protocolo de prevención de caídas, y dijo: no hay mala praxis, lo cumplieron. Le mostré la afirmación de por qué el paciente se había caído, fuimos sobreseídos. El tener normas es negocio también, y es parte de la calidad. Es muy importante, y vieron cómo hay cosas que hacen a la percepción, todo este camino, pensar en el proceso. Lo que midieron ellos es cómo los pacientes valoran ese proceso de hasta que llega a atenderse, cómo es, qué es lo que valora, qué es lo que mira. ¿Por qué? Porque la apuesta en la cadena de valor es soft hoy. Lo que no se puede comprar es lo más difícil de conseguir, y lo que ellos están apostando a lo que no se puede comprar. Porque tomógrafos, resonantes, equipos de hemodinámica con 3 dimensiones, con realidad ampliada, con tomografía, más plata, menos plata se puede comprar. Lo que no se puede comprar es gente que atienda bien a otra gente, porque eso se forma en los lugares. Porque esa visión compartida, esos valores que tiene la gente, que es lo que transmite todo el día, eso que ellos hablan de buena atención, es importante, y que periódicamente van a tener que reinducir a la gente, porque es tanto el cambio de personas y el recambio cultural que es muy difícil de sostener. Por eso algunos los tienen y no otros. Y fundamentalmente el desarrollar esto como un mapa de valor, un mapa de proceso, que es muy interesante en la gestión Lean también, que es uno de los desarrollos dentro de todas las herramientas que tiene esta metodología de management. El tema muy importante, y vieron cómo el comportamiento de un Smart Hospital que tienen ellos, o sea, cómo a punto de partida de un
una captación al pie del paciente, se transmite a todo el circuito, que es el máximo desarrollo de los hospitales modernos, que yo les mostraba antes y que le decía que ellos lo tienen en un desarrollo. El doctor Lantos hizo un desarrollo sobre el liderazgo y la importancia de esto, de quien se pone adelante de los proyectos individuales, los desarrolla y los lleva a cabo a través de esos 5 pasos que él desarrolló, que son sumamente interesantes. Esos momentos en el cual el posicionamiento, el relacionamiento, la producción, cómo uno va llegando, la producción, ustedes saben hoy que es algo bastante denostado, porque es el rendimiento y el logro de los objetivos. ¿Por qué tenemos tantas dificultades que nos controlen? Porque en ese momento del liderazgo viene el control. Es decir, bueno, ¿a qué te comprometes? ¿Qué vas a hacer? Está todo bien, vos tenés este lugar, convertir los flujos de órdenes en flujos de trabajo, por eso yo te puse jefe de servicio, jefe de esta área, pero ahora hay que producir. Los pacientes se tienen que ir todos antes de las 10 de la mañana, porque eso después, si se van a las 12, son 2 horas que el prepago no me reconoce. Y el almuerzo, y así, bueno, un montón de cosas de la producción. ¿Por qué pusiste la cirugía a las 8 de la mañana y son las 9:30 y no empezaste? Esta hora de quirófano para mí es un costo hundido de 4.000 pesos. ¿Por qué? ¿Quién lo paga? Porque él sí le paga los salarios, su médica le paga los salarios a las enfermeras, a la circulante, a la instrumentadora que está en la planta, se lo paga. Y eso no generó valor, ni atención, ni facturación. Y la última parte, que ahí había una cuestión muy importante en esto, en generar, hay una cosa que él dijo que también está en la complejidad, como la diacronía, que es el momento difícil en la producción cuando de la entropía pasás a la negentropía, cuando empezás a generar dentro de ese movimiento lo que él decía, la parte baja del triángulo entre el que era el liderado, el receptor y el objetivo. Ahí empezaste a hacer negentropía, porque él es el que te va a mover, que ese caos se convierte en algo productivo, ¿entienden? Y otra cosa, en la última parte, que es otro principio de la complejidad, es la autoorganización, que él decía muy bien, que es la última parte y la más difícil, donde vos sí ya la organización empieza al crecimiento sustentable de la organización, en el cual el desarrollo de las personas y lo que él dijo, armar equipo de alto desempeño, que te permite en ese último escalón armar equipo de alto desempeño. Y él va a poder abrir otro sanatorio con esos equipos de alto desempeño, porque va a ser el generador de ese recurso humano, de esa ventaja competitiva soft que no se compra, reitero. Y eso en la complejidad se llama autoorganización, que no viene de arriba, no es el líder el que lo hace, como bien lo dijo él a lo último. Y los 5 momentos en el cual el último, y es otro principio de la complejidad, que es el referente, que el cual uno es liderado, pasa a ser líder. Y eso se llama recursividad, que el producto de lo que uno hace se torna producto. Es como ustedes, el paciente que tiene una enfermedad crónica, pasa a ser su propio autocuidado, el diabético, la madre del chico pediátrico, ¿entendieron? Y eso es vital en estas construcciones soft organizativas. Bueno, muchísimas gracias por habernos enseñado.